Bienvenidos a estos de TV El Periodismo en el Congreso. Qué gusto que estén ahí del otro lado. Hay mucho para compartir con ustedes. Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Sí, bueno, acabamos de finalizar una jornada muy importante donde se estuvo trabajando el tema de la seguridad vial. Estuvieron participando 4 comisiones de esta jornada y además se anunció algo muy importante, Meli, y es que el Gobierno Nacional está preparando proponer como proyecto para integrar las sesiones en sesión extraordinaria la ley Tayel-Contreras. Ustedes saben que es un proyecto que estuvo debatiendo también el Congreso de la Nación, que sanciona a aquellos que matan por correr picadas ilegales. Son los conocidos homicidios de tránsito en situación de picadas viales. Bueno, toda una discusión y todo un debate que sin lugar a dudas es urgente que llegue a nuestro marco normativo. Hola, Pato, ¿cómo andás? Hola, Meli, ¿cómo te va? Bueno, en las horas previas todo lo que tiene que ver ya lo ampliamos en torno al proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, donde después de las aclaraciones parlamentarias pertinentes vamos al marco político, que me parece que es sensiblemente distinto en lo que viene a lo que pasaba hace 2 años, básicamente por el rol que va a tener el oficialismo, la oposición, por los votos, por el proyecto de los 1000 días y porque claramente hay un cambio sustantivo. Acá hay un proyecto que es enviado por el Ejecutivo, no es como hace 2 años y me parece, tengo datos, de que el clima político y parlamentario por esto lo hacen muy distinto a lo que pasaba en el 2018. Bueno, interesante eso que traes y para conocer detalles. No. Vero, tenés la agenda parlamentaria y una serie de tweets que hablan sobre cómo van a ser tratados estos 2 proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Exactamente, Meli. La aclaración desde lo institucional de la Cámara de Diputados se hizo en la jornada de hoy a través de 3 tweets de lo que en la cuenta de la Cámara de Diputados Argentina, @diputadosar es el tweet y allí los vamos a repasar. Dice la Cámara de Diputados a través de esta información: el tratamiento de los proyectos de la ley IVE, de interrupción voluntaria del embarazo y protección de los 1000 días, fueron acordados por los y las presidentas y vicepresidentes de las comisiones intervinientes, tanto en fechas y tiempos como en la cantidad de expositores. Es el primer tuit que hace la Cámara de Diputados de la Nación. Interesante en su el cuenta. hashtag, ¿no? Elegido, uniendo voces. Exactamente. También el siguiente tuit lo que dice es: las 4 comisiones, que vamos a hacer el paréntesis y la vamos a recordar: legislación general, que es cabecera, también mujeres y diversidad, salud y acción social, y también la comisión de legislación penal, son a las que se está refiriendo este tuit, conformadas por diputadas y diputados del oficialismo y oposición, donde se encuentran representadas las diferentes posturas, son quienes definen los trámites del plenario que luego son presentados al presidente de este cuerpo, haciendo alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y además allí está escaneado, adjuntado en el tuit la resolución que se firmó en el encuentro de ayer, que también habíamos anticipado junto con Pato en el día de ayer. El tercer y último tuit lo que dice es: comenzará un debate muy importante, y atención con este tuit también aclaratorio y sensible para la sociedad, que debe contar con la máxima responsabilidad, sin lugar para distorsiones, interpretaciones parciales ni confusiones de ningún tipo, de origen un bloqueo de la que originen un bloqueo de las deliberaciones. Esto también es un poco lo que, y finaliza el tuit con el hashtag uniendo voces y la bandera de Argentina, y esto sintetiza allí la reunión de este encuentro donde estuvo participando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, junto con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones mencionadas, y que básicamente sintetiza un poco esta postura de la Cámara de Diputados de que el debate sea lo más respetuoso y responsable posible, ¿no? Y también se definió la cantidad de oradores dentro de este plenario de comisiones, o esta reunión, quiero decir mejor, que hubo ayer, donde se definió la forma que va a adoptar este plenario de comisiones para debatir estos 2 proyectos, ¿no? Sí, un par de cuestiones que estábamos hablando con Vero y que vos también las vas a recordar, Meli, que por qué yo digo que la situación política es completamente distinta. Primero porque hace 2 años, cuando se cerraba su discurso en el Senado, el recientemente fallecido Pino Solanas decía: chicas, las que están afuera no se depriman, que hoy puede ser que gane el no,
pero esto terminará siendo ley, cuando hablaba del derecho al goce. Y la verdad que había ese clima, ¿no? Se perdía por poco, pero estaba la sensación de que en cualquier momento esto se volvía a tratar y el resultado podía ser distinto. Pero además, lo que uno recuerda, lo que pasaba hace 2 años, por ejemplo, yo he hablado mucho hace 2 años con Carmen Polledo, porque el tema era que no se sabía en ese momento cuál era la posición del Poder Ejecutivo, que era un tema clave. No había dicho Mauricio Macri estaba ni a favor ni en contra, decía que se trate. Pero el tema es que la gente que estaba en contra, la gente de Pañuelo Celeste, sabía, per se, para sí, sabían que la opinión de Macri era negativa. Macri no la manifestaba por una cuestión entendible políticamente, pero ellos sabían que había un respaldo. Ahora la cuestión política es completamente distinta. Se cambia el escenario en el Senado, no está Federico Pinedo, está Martín Lustó, hay más gente, está el caso del senador por la provincia de Santa Fe, cuando antes Obey se había manifestado neutral o no había querido votar, por ejemplo. Es un cambio distinto de nombres, pero políticamente lo que sabe el sector celeste es que hay un pleno respaldo y una decisión política del Ejecutivo de impulsar esto. Este es el gran cambio, ¿me entendés? Llega el proyecto con el respaldo del Ejecutivo. El escenario es completamente distinto a lo de hace 2 años. Claro, y esto que acabamos de mencionar recién y con la Cámara de Diputados dando un rol institucional es otro gran cambio, porque hace 2 años también la Cámara de Diputados, está bien, abrió el debate, pero fíjate la gran diferencia de la toma de decisión de un presidente con el otro, donde Sergio Massa en este momento lo que hace es decir, nosotros abrimos el debate, pero le damos todo un contexto, si se quiere, normativo, a través de una resolución con un acuerdo ya prefirmado de los vicepresidentes y presidentes de las comisiones, donde lo que sí se establece es que a partir de la semana que viene el Congreso de la Nación empieza a meterse de lleno en el debate. El 10 es la primera reunión, ¿no? No. Vos preguntabas cómo iba a ser, digamos, el cronograma. Esto es así. El martes 1 de diciembre empieza ya el debate, el plenario informativo de comisiones, donde van a pasar 50 expositores en total. Se dividieron 25 a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y otros 25 que están en contra. Martes y miércoles va a ser de plenario informativo donde van a pasar los expositores. Ustedes saben que al principio la gran discusión era si iban a ser 30 en total o 60. Bueno, eso se redujo y se acordó en 50. Y ya el día jueves y viernes es el debate entre los diputados. Y a partir de ese debate, la búsqueda en comisiones, ¿no? Me estás diciendo. El plenario, el plenario. Siempre en el plenario de las 4 comisiones. El debate entre diputados. Por eso, ¿el recinto no es el 10? Bueno, a ver, pará. Por eso. No nos adelantemos demasiado. Por eso, Desde ese debate que se va a iniciar entre el jueves y viernes, cuando digo debate, es la discusión entre los diputados sin ya los expositores, ¿no? Solamente parlamentaria. Y de ese debate se va a buscar firmar el dictamen, lo que habla de que ya el 10 podría llegar el recinto, el proyecto al recinto de la Cámara Baja, y la gran duda es si va a ser ya en un llamado de sesión extraordinaria, porque ya a partir del 10, ustedes saben que el lunes que viene vence el periodo de sesiones ordinarias, o si va a ser una prórroga. Todavía eso no está confirmado, pero hay todo este avance y me parece que también una situación de información respecto a cómo va a ser y cómo se organizó, que es muy diferente a la de hace 2 años, básicamente, y bueno, en este sentido, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Sí. Hay tanto para analizar, le vamos a hacer un punto y aparte, porque hay tanta información que tiene Pero, que tiene Pato para compartir con todos ustedes, pero me quiero meter en lo que pasó hace un ratito nada más, que es esta participación de distintos representantes de distintas comisiones, escuchando al Observatorio de Víctimas, concretamente historias en primera persona de familiares de víctimas de hechos de tránsito. Yo me resisto a ponerle el nombre accidentes de tránsito, porque en todas esas historias, en todos los casos, la situación de muerte se pudo haber evitado y por lo tanto no se trató de accidentes, sino se trataron de hechos devenidos probablemente en un futuro ya con el título de homicidios de tránsito. Está del otro lado la diputada Landricini escuchándonos, que formó parte de esta jornada. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, qué impactante las historias que... Interesante trabajo. Sí, qué impactante las historias que se escuchaban, ¿no? Los familiares contando cómo perdieron a sus seres queridos, en qué circunstancias. Decía, yo me resisto desde el punto de vista semántico a llamarlos accidentes de tránsito. Creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo para no referirnos nunca más a esos episodios de esa manera, ¿no? Claro, no son accidentes, sino son siniestros como mínimo. Y en esos siniestros hay vidas en juego
hay responsabilidades en juego, privadas y públicas. Para la responsabilidad pública corresponde la sanción de leyes precisas, aplicables, que no sean inconstitucionales, pero que hagan justicia efectivamente, que no dejen abiertas lagunas legales que terminen, como decían los oradores, que de 200 y tantos casos el año pasado solo se hayan resuelto 9 en función de las interpretaciones que hacen los jueces de distintos lugares del país y que permiten que muchos delitos terminen quedando impunes. Y esto implica revisar legislación existente, tanto de tránsito como articulados del Código Penal, y también buscar claridad en la redacción de manera de que no se caiga en definiciones que terminen siendo inconstitucionales, ¿verdad? Sí. Ahora, perdón, antes de darle paso a mis compañeros que también tienen preguntas o reflexiones para compartir con usted. Recién nos preguntábamos entre nosotros, escuchando atentamente esas historias en primera persona, esos relatos. Estas jornadas entendemos que obviamente desde lo institucional sirve, pero ¿hay algún tipo de estadística sobre lo que ha sucedido en otros países donde la normativa es más estricta, comprendiendo los homicidios de tránsito, en que efectivamente se disminuzcan estas víctimas en estas ocasiones, o esto no ha sucedido? Mire, se habló en la reunión de que hay falta de estadísticas claras. Yo integro la Comisión de Educación y en función de ella Observatorio para las víctimas de varias comisiones. No soy de una comisión de legislación penal ni de legislación general que tratan temas constitucionales o de legislación en general, y menos aún penales. No soy abogada. Por lo tanto, estoy aprendiendo con los otros legisladores y legisladoras los aportes que ellos han presentado, tanto con argumentos como con los proyectos concretos que presentaron, por un lado, el diputado Carlos Ramiro Gutiérrez, diputado por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, y que lleva el número 4986, y el proyecto de la diputada Rey de Juntos por el Cambio, que lleva el número 5117 de 2020. Ambos son puestos en tratamiento, ambos plantean modificaciones que endurecen, pero que también precisan, otorgan precisiones sobre la legislación vigente, sobre todo en las figuras de las picadas, en la definición de esos actos voluntarios donde hay decisiones de parte de los conductores, en muchos casos jóvenes, en algunos casos con agravantes del consumo de alcohol o estupefacientes, con el agravante en muchos casos de exceso de velocidad y pase de semáforos en rojo, que van agravando las situaciones y que no podrían ser definidos como hechos culposos, sino cuando hay decisiones voluntarias como hechos dolosos, ¿verdad? Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim la saluda. A mí me parece no menor un dato que dio durante la jornada del día de hoy el director de la Agencia de Vialidad Nacional, que dijo que se había comunicado la jefatura de gabinete con él, básicamente, para informarle que el proyecto justamente que está en danzas, si bien hay dos proyectos, como bien lo define, pero en realidad van en la misma sintonía, son muy similares, se va a tomar desde la Presidencia de la Nación para incorporarlo en sesiones extraordinarias. Sí, esto fue comunicado por Martínez Cariñano, que está en la Agencia de Seguridad Vial, y por eso se dispuso una nueva reunión ya solo de legisladores para buscar, a partir de un trabajo de estos próximos 10 días, 12 días de asesores con legisladores,
que lleguemos a una reunión de intercambio de legisladores para sacar un único proyecto que podría ser el que el Ejecutivo avale también con sus aportes y pueda ingresar para el tratamiento en extraordinarias como retomando las iniciativas de los legisladores, ser presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y que lleguemos al fin del periodo con una legislación más clara y más dura respecto a estas situaciones que provocan siniestros viales y que en muchos casos no son involuntarias, sino que constituyen claros delitos producto de hechos voluntarios, de decisiones de quienes encaran actos irresponsables, de picadas, de exceso de velocidad o del consumo previo a manejar un vehículo, consumo de estupefacientes o alcohol, que quitan capacidad de reacción a los conductores, quitan, digamos, capacidad en las funciones que deben ejercer, quitan racionalidad a sus actos. E incluso la posibilidad de asistencia también. Incluso la posibilidad de asistencia posterior a los siniestros viales, ¿no? Que también es reprochable, no solamente protagonizar esas situaciones temerarias, sino también dejar en situación de abandono a las víctimas que resultaran de esos siniestros. Esto es así, abandono o incapacidad por estado de alcoholemia grave de poder solucionar la continuidad de lo que se va provocando con estos actos delictivos. Ahora, diputada, una consulta. Digo, usted está hablando de algo que me parece que es esencial, que sea una ley clara, entendible, comprensible. Pero le digo, ¿hay después en el Estado Nacional y en los estados provinciales, hay capacidad para ejercer el rol de policía de tránsito? Porque el tema es que después hay mucha legislación, pero hay poco control. Y el tema de las faltas de tránsito y las picadas se repiten históricamente hace 30 o 40 años. Esa es mi duda, ¿no? ¿Hay capacidad de control por parte de las policías provinciales y nacionales para que esta ley se cumpla o no? Bueno, el tratamiento en esta comisión de múltiple participación de legislación penal, de seguridad interior, de educación y de transporte, permite pensar, como se compartió entre legisladores, participantes del Ejecutivo y participantes de familiares a través de distintas organizaciones, que la legislación tiene que tener una conceptualización integral. Claro. Esto implica pensar en la necesidad de la educación para atacar esta problemática desde la sociedad civil. La capacitación del personal de seguridad vial de provincias y municipios y el endurecimiento de penas y de figuras que pueden llevar a la modificación del Código Penal para encuadrar estos casos en delitos, pero que también deben llevar a los convenios con las distintas jurisdicciones, en un trabajo articulado que permita resolver lo que usted está planteando legítimamente. Es, bueno, ¿qué capacidad existe para intervenir, para penar, y qué capacidad existe para compartir entre los niveles de la justicia y compartir que las figuras sean tan claras que se pueda tomar decisiones y después, digamos, que se cumplan, no que se eludan o se evadan estas decisiones para que los responsables sean, digamos, castigados como corresponde según la sanción de estas leyes. Diputada, acá en las exposiciones de hoy, en las que ya hubo en la Comisión de Legislación Penal en su momento, cuando se empezó a debatir el proyecto, se escucha mucho de las palabras de los familiares de las víctimas fatales por este delito. El tema del alcohol. ¿Qué pasa con ese tema? Porque es cultural, ¿no? Claro, es cultural, es un problema fundamental. Donde no hay una ley seca.
Claro, y no, pasa como por momentos desapercibido esa situación donde, bueno, de hecho se anunció que va a haber una jornada, no me acuerdo si el 12 de diciembre o un día de diciembre, a nivel nacional, donde en todas las provincias se va a realizar el test de alcoholemia, pero básicamente el alcohol al volante es uno de los temas fundamentales y hoy, al menos yo, reparé en que casi todos los expositores hablaron sobre esta problemática que sigue sin resolverse. Bueno, hay distintas provincias que han implementado y municipios la posición de alcohol cero. Esto habrá que avanzar en resolver acciones que se acerquen a posiciones cada vez más duras. Cada vez que llega el tiempo de verano y los jóvenes están más horas en las calles, en las noches y hasta altas horas de las madrugadas, ingieren bebidas alcohólicas y esto agrava lo que podemos llamar irresponsables al volante. No solo en el caso de vehículos particulares, sino de vehículos que transportan mucha cantidad de personas porque son de transporte público, que eso también es un agravante para quienes conducen en ese estado, después de una fiesta navideña o de los años nuevos o una despedida del año y conducen un transporte público. Esto involucra a toda la sociedad, involucra a los legisladores, a los jueces, a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, provinciales y locales, pero también a los padres y madres de familia, para contener a sus hijos en el préstamo de vehículos, para evitar, digamos, estas situaciones. Y también la necesidad de un control absolutamente riguroso de la alcoholemia y del manejo y la inhabilitación de los responsables, además de las prisiones, en el caso de ser necesarios, aumentando el número de años en las figuras y la inhabilitación para conducir. Esto es muy importante para y que no haya complicidad de los padres para salvar a los hijos que son responsables. Exactamente. Otro de los temas. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Muchas gracias y saludo la labor que llevaron adelante Carolina Gailar desde la Comisión de Legislación Penal, Paula Penaca desde la Comisión de Seguridad Interior y quienes acompañamos desde Transporte y desde Educación. Muy amables a ustedes por la comunicación. Hasta luego, que tenga buen día. Muchas de las cosas que aquí quedan mencionadas, lamentablemente, ya por la cantidad de víctimas fatales que tenemos en materia de tránsito, es tarde. Porque son vidas que se podrían haber rescatado, que se podrían haber salvado. El consumo de alcohol en nuestro país, lamentablemente, todavía es algo, como bien decís, Vero, que no se puede desalentar, porque cuando uno ya sabe dónde están esos controles de alcoholemia, que no son más aleatorios, porque uno ya sabe dónde está, las excusas que después terminan dando los transeúntes, y si los transeúntes digo bien, los automovilistas, y si después terminan involucrados en algún hecho terrible, dramático, como los que hemos escuchado, también sabemos que en muchos casos se esconden, desaparecen durante 12 horas, se lavan, se limpian y entonces en situaciones distintas aparecen por ahí, en el mejor de los casos, en alguna comisaría diciendo que perdieron, que no saben muy bien lo que pasó, pero que protagonizaron un hecho y que se ponen a disposición de la justicia. Pero nunca se va a llegar a saber en qué estado real, toxicológico, estaban conduciendo. Ahora, hay un camino que es mucho más sencillo, porque yo coincido con ustedes, la verdad, la pelea contra el alcohol es una pelea global, en casi todo el mundo pasa, no encuentran resultados satisfactorios en casi ningún lugar, pero hay sí un hábito y una costumbre que es mucho más común, que aquí no se registra, que es el tema: salí, tomá lo que quieras, pero no manejes. Hay taxis, hay conductores responsables. Exactamente, pero digo, esa es la costumbre que aquí no está. Y cuando hacen hincapié en padres que facilitan autos, bueno, no le prestes el auto nunca, digo, ahora, porque antes, digo, conseguir un coche particular, un coche de alquiler, era como raro. Ahora no es tan complicado, digo. Entonces, tomá lo que quieras, pero no uses el auto. Bajate una aplicación en el teléfono y pedite un auto. Exactamente. Me parece que es el camino más lógico. Ahora, Vero, si querés repasarnos lo que dice la ley Tayel, que vos tenés el detalle, pero vos sabés que, por ejemplo, esto en Uruguay
la cultura es totalmente distinta, ¿eh? Y esto ha sido un antes y un después. Y, no sí. se embroma con la cuestión de tránsito. Claro. Cuando la señal dice pare, el automovilista para. Y si no para, te aparece de verdad la policía y te dice, señor, porque el argentino, si está la señal de pare, baja la velocidad, no para, no frena. Pero no pasa más en Uruguay, no se jode más con este tema. Y perdóname, y además las sanciones. Yo te digo una cosa, hay un cambio notable de la noche a la mañana en lo que es en la Ilia. En la Ilia te matan con multas, te matan en la Ilia, ¿eh? Área de la Cava, y ahí nadie circula más de 80 kilómetros por hora. Ahora vos cruzás la Ilia, entras a la Panamericana y es territorio de nadie. No hay multas, entonces, bueno, podés circular a 120, 130 y desborde. Hacen picadas en las autopistas. Pero por eso te digo, en la Ilia, como te matan con la fotomulta, no te haces el loco. Puede ser un camino, me parece, pero además, bueno. hay una cuestión importante y fundamental que en el caso de las picadas generalmente se juntan en un lugar y lo que prima es el alcohol. Claro. ¿No? O sea, es totalmente algo un que va componente, acompañado, es un exactamente. componente también de la picada. Sí. No es, por eso hay un tema y además es cultural y hay una falta de responsabilidad de todos acá. Y acá nos debemos incluir todos, me parece, ¿no? No es que juzgamos al otro, pero hay un tema con el alcohol y la conducción de decir, bueno, no me va a pasar, ¿no? No, claro. Y bueno, sí pasa, la realidad es que pasa. Y que además el efecto que produce el alcohol es que justamente te suaviza esa sensación de que te pensás que eso no te va a suceder, Exacto. pero precisamente porque estás alcoholizado, Claro. no solo por anestesia. Es claro, pero digo, una no especie de solo por anestesia. una cuestión, si querés, cultural, que tendemos a pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, que la pandemia iba a venir acá, no, acá me iba a venir acá, se estaba pasando en China. Claro, familiarmente está aceptado, digo, que un chico tome cerveza, un chico de 18, 19 años, está como consensuado en la familia, no hay como un rechazo, es otro problema. Sí. Bien, Claro. bueno, y respecto al proyecto de ley que decíamos lleva el nombre de Tayel Contreras, que era un nene de 6 años que en el mes de octubre fue asesinado en una picada en la localidad bonaerense de Gregorio Laferrere. Una vez que sucedió esto, desde la Cámara de Diputados hizo también una jornada donde participó el ministro de Transporte Mario Meoni, estuvo el presidente de la Cámara Sergio Massa, sus padres justamente, y también uno de los autores del proyecto, Ramiro Gutiérrez, y se tomó, digamos, la iniciativa no solo por Tayel, sino por la cantidad de víctimas que vienen suscitando en el país por esta situación. Y además también en el día de hoy, y no fue menor, lo vamos a destacar, una de las moderadoras de esta jornada de hoy estuvo Vivian Perrone, y también cuando mencionaban este proyecto de ley decían Tayel Contreras, pero también Nahuel, que también era el hijo de Vivian Perrone. Kevin Sedano. Kevin Sedano, también hacían mención a Kevin justamente, y bueno, a partir de este pedido que hacen los familiares, se llevó adelante un proyecto de ley que es muy similar, hay dos, uno de María Luján Rey y también de Gutiérrez, que básicamente lo que establece es crear en el Código Penal, porque también lo habíamos hablado, no está la figura tipificada como tal en el Código Penal, y justamente es la de el homicida vial, ¿no? El homicidio vial, y la penalización sería entre 8 y 25 años de cárcel. Básicamente, ese es un poco el espíritu del proyecto de ley que aparentemente va a tomar el Ejecutivo y, como se señaló hoy, se presentaría en sesiones extraordinarias. Que lamentablemente hoy las muertes en ocasión de tránsito es una de las principales causas de muerte, mucho más que las situaciones en ocasión de delincuencia. Es aberrante y además lo que es absolutamente alentador, y en esto lo sumo al diputado Petri, que ya está del otro lado, son muertes evitables. Apelemos a eso, a evitar que sigan incrementándose estadísticas que le truncan la vida a las familias enteras. ¿Cómo le va, diputado? Está muteado. Sí. A ver, ahí sí. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Digo, que la legislación ayude a revertir estas estadísticas tremendas y dramáticas que le truncan la vida a las familias. Sí, sin duda, son muertes evitables. No son accidentes como por ahí se los menciona, sino que efectivamente son siniestros viales que pueden evitarse, en donde en un 80% el factor humano es determinante, en un 10% son factores de motorización y en otro 10% pueden ser factores ambientales,
eventualmente por problemas de diseño, de traza, de infraestructura vial, los que ocasionen las muertes. Pero claro está, la conducta humana, el obrar humano es determinante en los siniestros viales que muchas veces le cuestan la vida a cientos de miles de personas o terminan siendo mutiladas. Vos lo decías recién, pero hay un dato más grave aún, es la principal causa de muerte. La principal causa de muerte. Yo decía una de las principales y es la principal. O sea, en un país donde tenemos alto... La principal para los menores, claro, cuando vos analizás por grupos etarios, sí, cómo se mueren los jóvenes en la República Argentina, en su inmensa mayoría se mueren producto de siniestros viales. Y de allí la importancia y la necesidad de regularlo y fundamentalmente de atacar las causas que generan estos siniestros viales. Y cuando uno analiza las causas, encuentra que existen elementos comunes que se repiten muchas veces, y estos elementos comunes tienen que ver con el exceso de velocidad, tienen que ver con el consumo de alcohol o estupefacientes, o eventualmente tienen que ver con estas picadas que muchas veces ocurren en nuestras calles, en nuestras rutas, y en donde, claro está, terminan costándole la vida a muchísimas personas y teniendo pérdidas irreparables, ¿no? Entonces, la necesidad de avanzar en la legislación. Ya hicimos algo muy importante en el Congreso de la Nación en el año 2015, donde nosotros modificábamos el Código Penal y establecíamos agravantes de penas justamente para supuestos que el propio Código establecía. Nosotros en ese momento fue un consenso político entre las distintas fuerzas y allí la labor de Vivian Perrone y de las madres de víctimas del dolor fue importantísima porque se logró una modificación y la incorporación del artículo 84 bis con penas de 3 a 6 años. Claro está, el reclamo en ese momento era mayor, era de establecer penas más altas. El consenso en ese momento posibilitó establecer las penas de 3 a 6 años para estos casos en donde se constatara la presencia de alcohol o estupefacientes, se hiciera en un contexto de picada, se cruzara un semáforo en rojo o no se respetaran las señales viales. En todos estos supuestos se amplió la pena que para la figura típica del delito culposo por negligencia o imprudencia es de 2 a 5 años, se elevó a 3 a 6. Claro está, nosotros creemos que hay que agravar esta sanción, lo sostuvimos en aquel momento, el consenso político no dio para agravarla, pero nosotros creemos que en un contexto de picada, en donde no se viola una sola norma vial, sino que se violan innumerables disposiciones viales, porque la picada supone en definitiva prácticamente pisotear la legislación vial por todas las contravenciones que se producen y las faltas administrativas que se producen. Creemos que es imprescindible, cuando el resultado es la muerte o el resultado es la lesión, que sea fuertemente sancionada la persona que conduce, ¿no? Diputado, una última de mi parte antes de darle paso a mis compañeros que también tienen consultas para hacerle. ¿Le parece que avanzar hacia una legislación que pretenda por parte de los ciudadanos una ley seca o tolerancia cero del alcohol ayudaría a disminuir en este sentido la cantidad de siniestros o no? Hay diferentes posiciones. Por ejemplo, Luchemos por la Vida, si mal no recuerdo, sostienen que no es necesaria la tolerancia cero, sino que sí una mínima tolerancia. Después te encontrás con los que han establecido tolerancia cero y ningún tipo de graduación alcohólica. En el caso del proyecto que nosotros estamos elaborando, en el tema administrativo no lo modifica, sí modifica la cuestión penal y sí baja los gramos permitidos de alcohol en sangre. Sí. Claro, exactamente. El artículo 84 bis permite 1 gramo de alcohol en sangre para no considerarse incurso en la figura. Nosotros creemos que hay que equipararlo a lo que establece la legislación vial. Pero más allá de la cuestión de si establecemos tolerancia cero o un mínimo de tolerancia, el punto es que no se consuma bajo los efectos de estupefacientes o en un estado de intoxicación alcohólica o con una agravación alcohólica que no permita tener reacción, manejo, reflejo. Claro, reacción ni el manejo del automotor. Y para ello, nosotros creemos que más allá de una norma sancionatoria,
y que es absolutamente necesaria, hay que trabajar mucho en los controles y en la prevención. Sí. Digo, y acá es donde nosotros, yo en lo particular creo que sí, por ejemplo, se hacen muchos controles viales para constatar la presencia de alcohol y quizás se deberían hacer más. Digo, quizás los controles viales deberían ser mayores y con menor periodicidad. Esto es que todo el tiempo, fundamentalmente los fines de semana, los controles de alcoholemia se reiteren y se repitan y se establezcan sanciones graves a quienes se encuentren violando la norma, sino que no se controla actualmente en la República Argentina, por ejemplo, la presencia de estupefacientes al volante. No. La única manera de constatar la presencia de estupefacientes de una persona al volante es cuando ocurre el siniestro. Sí. Pero no hay control. Requisa. Por ejemplo, pueden existir pupilómetros o... Sí. ¿Cómo? No hay requisa, digo, ¿no? De estupefacientes. A eso me refiero. No es solamente la requisa. No tiene que ver con la requisa. El consumo en sí. Exámenes, por ejemplo, de saliva o de pupila, que puedan constatar la presencia de estupefacientes en el organismo. Diputado, Sí. No, termine. Simplemente eso, constatar no solamente la presencia de alcohol, sino la presencia de estupefacientes. Y otra cuestión, con esto concluyo, otra cuestión importante es que, y este proyecto yo lo presenté en la provincia de Mendoza y posteriormente lo presenté en el Congreso de la Nación, es que tenemos que establecer posibilidades activas para que el que consume alcohol tenga alguna chance de medirse su estado de alcohol en sangre antes de salir, sin necesidad de ser controlado por la autoridad policial o sin recaer en la autoridad policial, por ejemplo. Y por eso nosotros establecíamos un proyecto que es muy simple y es la verificación voluntaria de consumo alcohólico, pero la obligación a todos aquellos comercios, a todos aquellos restaurantes, bares que venden alcohol para consumir en el lugar, que proporcionen en favor de aquel que lo consume la posibilidad de medirse su alcohol en sangre. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la realidad te indica que vos tomás una copa de vino o 2 copas de vino, en donde el impacto del alcohol en sangre es distinto de acuerdo a la contextura física, distinto a si sos hombre o mujer, distinto eventualmente a la edad, al peso que tengas, y no podés saber si en definitiva estás o no estás violando la ley hasta que te encontrás con un control vial. Distinto sería si vos en el restaurante donde comés, ese restaurante esté obligado a proporcionarte, si vos lo solicitás, por ejemplo, un alcoholímetro, y vos voluntariamente y de manera confidencial verificás si en definitiva estás apto para conducir o no tenés que ni siquiera subirte al volante y tenés que ceder automáticamente la llave. Diputado, una consulta porque usted habló de la sanción del homicidio culposo y por eso le pregunto, porque cuando se han debatido estos proyectos en otras oportunidades, la cuestión era si siempre el homicidio en un accidente de tránsito es culposo o a veces puede ser doloso. Eso no se ha modificado. ¿Siempre aquel que tiene la tragedia de matar a alguien, siempre el homicidio es culposo o en algún caso es delito y es doloso, diputado, le pregunto? No. Ahí por lo general los jueces tienen la tendencia, a considerarlo culposo. Esto es que fue producto de una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Y que no hubo un dolo de matar, no hubo una intención. En el mejor de los casos... los jueces llegan a fallar que hay un dolo eventual y ahí sí lo consideran doloso y ya no le aplican la figura del 84, sino que aplican la figura del homicidio simple del 79. Pero son contados con los dedos de la mano. Por lo general, la calificación del homicidio cuando ocurre en ocasión de siniestro vial siempre es culposo. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Hoy se anunció desde la Agencia de Seguridad Nacional que el proyecto podría incluirse en sesiones extraordinarias. ¿Qué significa que desde la Casa Rosada o del Gobierno Nacional quiera tratarse o se proponga este tema centralmente puntual en una sesión extraordinaria? Me parece una gran noticia. Me parece una gran noticia que tenemos que festejar, que no habiéndose tratado en el periodo ordinario, el Ejecutivo recoge el guante y lo habilite en el periodo extraordinario, porque sin lugar a dudas la siniestralidad ha bajado producto de las restricciones en la circulación, y de esto dan cuenta todos los indicadores y todas las estadísticas que existen. Pero sí, efectivamente, cuando se retome el 100% de la circulación, claro está,
no van a desaparecer los problemas, sino que van a aflorar, ¿no? Entonces me parece que es importante que se trabaje en una modificación de la legislación desde el punto de vista punitivo, pero también desde el punto de vista de la prevención y del control y de la educación. Me parece que no pueden ir escindidas. Esto es, no se puede legislar solamente pensando en que la punición va a resolver o va a determinar de resolver el problema. No. En el mejor de los casos lo que va a lograr es que existe una sanción adecuada eventualmente a quien comete un ilícito vial. Y quizás pueda, en algunos casos, ser disuasiva por la amenaza de la sanción de eventuales conductas que se repliquen en el futuro. Pero si, sin lugar a dudas, tiene que ir acompañada de una política de educación, de concientización vial y de control. Si se juntan estas patas, yo creo que la siniestralidad puede bajar considerablemente en la República Argentina. Por ejemplo, hoy estuvo el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no tuvimos la oportunidad de preguntarle, pero se ha ocurrido un hackeo a la cuenta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde han sustraído no menos de 50 gigas de información, algo que es preocupante. Pero más allá de eso, lo importante es que, por ejemplo, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se establezca lo que se denomina en materia vial un mapa de puntos negros. ¿Qué significa un mapa de puntos negros? Son aquellos lugares en donde hay mayor ocurrencia de siniestros viales y a partir de allí, desde la agencia, que se propongan medidas, tanto en rutas nacionales como eventualmente pueden ser en rutas provinciales, de modificación de las arterias. En Alemania, por ejemplo, cuando ocurre una determinada cantidad de siniestros, 2 o 3 siniestros en un lugar, la autoridad competente, lo que sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial alemana, tiene la obligación de rediseñar esa arteria. Digo, porque claro está, algo está ocurriendo, o falta un semáforo, o falta señalización. Digo, la repitencia, la ocurrencia sistemática de siniestros en un mismo lugar hablan a las claras de que es imprescindible o establecer más controles de velocidad eventualmente en ese lugar, o mejorar la señalética, o establecer semáforos o algunas medidas tendientes a evitar que en ese lugar específico ocurran siniestros viales. Sí. Diputado, obviamente que es el tema por excelencia que nos preocupa por estos días. Quiero consultarle por sí o por no, si algo así como a boca de jarro, a boca de urna, sobre el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Cómo va a ser su voto? Yo lo que creo, primera cuestión, no creo que sea el tema que les preocupe a los argentinos. Yo creo que hay temas como la pandemia, como la economía, que son los que efectivamente preocupan. Digo, esto para sentar una posición inicial. No creo que los argentinos hoy, en una crisis catastrófica que vive el país en materia económica, con más de 3.600.000 puestos de trabajo perdidos, con 60.000 pymes que han cerrado, con una pobreza que va a superar el 47%, con más del 60% de los niños en la pobreza. No creo que sea el principal tema, y con 37.500 muertes por coronavirus y una enorme cantidad de personas contagiadas y enormes problemas en la circulación que hemos tenido y que probablemente sigamos teniendo hasta la aparición de la vacuna. La verdad que la discusión del aborto no me parece que sea una discusión que hoy esté en la agenda de los argentinos. Y creo que así lo manifiestan la gente cuando es consultada sobre este tema. La verdad que no aparece como las preferencias. Cuando uno le pregunta cuáles son... Por ahí yo me expresé mal, hago mi mea culpa. Yo quise decir que nos ocupa en términos de que es el tema que se viene a nivel parlamentario. Tal vez le agregué este calificativo de preocupa y coincido con usted. No creo que sea el tema que principalmente preocupe a la sociedad, pero sí nos ocupa en términos parlamentarios y es la discusión que se viene. De ahí que quería recoger su opinión. Se va a dar la discusión. Yo creo que no es el momento. Creo que hay temas acuciantes para resolver en la República Argentina. De todas maneras, el Ejecutivo ha decidido dar esta discusión y la daremos, sin lugar a dudas. En mi caso particular, yo ya me tocó votar en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, en donde yo tengo una posición muy clara. Yo creo que hay que despenalizar y descriminalizar a la mujer. La mujer no puede ser
sujeto de un reproche penal, de un enjuiciamiento penal por practicarse un aborto. Está claro que no debe ser punible la mujer que recurre a un aborto, pero también tengo claro que no estoy a favor de la legalización conforme lo propone el proyecto del Poder Ejecutivo. Sí creo, por ejemplo, en que hay que legalizar el aborto en aquellos supuestos en donde esté en riesgo la vida, la salud y eventualmente en casos de violación, en donde, claro está, el Estado tiene que dar todas las garantías para que ese aborto se provoque y se produzca. Uh-huh. O sea que usted, tal como viene ese proyecto, votaría negativamente, lo rechazaría. Conforme viene ese proyecto, a ver, yo tengo mi propia posición que tiene que ver con la descriminalización y la legalización para casos de violación, para casos de riesgo a la vida o a la salud de la madre, ahí donde se justifica que, claro está, el Estado legalice la práctica del aborto y salve la vida o eventualmente no le exija un acto heroico a una persona violada, en definitiva, para llevar ese embarazo a término. Bien, pero entonces, ¿lo rechaza? ¿Se abstiene? No, como te estoy diciendo, estoy en contra de la legalización como la planteé en los términos del proyecto y creo sí estar a favor de la despenalización. Perfecto. Es decir, el proyecto, si vos me preguntas cómo lo voto con respecto a la legalización, lo voto en contra, como está planteado. Esa era la pregunta. Bárbaro, muchas gracias. Básicamente voto a favor de la despenalización. Perfecto, quedó clarísimo. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Chau, que tenga buenas tardes. En un rato nada más va a tener lugar otra de las actividades parlamentarias, que es la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Es una reunión informativa o pretende avanzar con algún proyecto concretamente? Una reunión informativa, justamente, Meli, donde van a estar participando diferentes expositores de distintas cuestiones que tienen que ver con la niñez. Va a estar el director técnico del Observatorio Argentino por Educación, Víctor Bollman, también la directora ejecutiva de CASACID, la licenciada Nora Schulman, la investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de Deuda Social de la UCA, y a Nina Tuñón, y bueno, varios expositores que se preocupan o se encargan de la situación de la niñez. Recordemos los datos que también se vienen manejando en Argentina respecto a la pobreza y a cuántos chicos viven en hogares pobres. Es un tema también que se viene debatiendo en esta comisión y básicamente seguramente rondará el debate allí sobre eso. Sí, tiene que ver con lo económico, como dice ella, básicamente, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, los datos indican a priori que hay un 50% de chicos argentinos en situación de pobreza. Habrá que ver con esto. Me parece que el tema central, ¿sabés qué pasa con esta cuestión? Esto va a mermar en la medida que empiece a crecer la actividad económica, que haya más trabajo registrado, que los padres puedan asistir a sus hijos. Es una cuestión absolutamente social y sensible que depende de la puesta en marcha de la economía, que sensiblemente y de a poco te va marcando cierto crecimiento. Si vos ves lo que pasa con la economía de septiembre, creció respecto a agosto respecto a julio, pero si lo comparás con todavía el año pasado, los números son malos. Por eso, esto tiene que ver mucho con lo económico. Ojalá que arranque la economía y esta comisión va a tener menos inconvenientes, si no se agravan. Sí, está del otro lado el diputado Schleret del PRO. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro, muchas gracias lo escuchamos muy bien y también lo estamos viendo perfectamente. Hasta aquí la comisión, que se ha reunido varias veces, en verdad, absolutamente atravesado por la situación de la pandemia, ¿no? O sea, estos índices de pobreza, de un grupo de la sociedad tan desposeído, totalmente incrementado en este contexto por la cuarentena, por la pandemia. Sí, los argentinos tenemos que reconocer, y particular la clase dirigente, y no hablo de un gobierno, sino de lo que ha venido sucediendo ya hace varias décadas, que hemos involucionado como país, particularmente la cuestión social, la cuestión económica, que están directamente vinculadas. Y si a eso le incorporamos o le agregamos toda la situación de los últimos meses, por supuesto que la situación es más grave aún. El tema es ver de qué manera encontramos puntos de encuentro, ¿no? Entre no solamente el gobierno con la oposición, y que yo creo que todavía estamos lejos de eso. Me parece que el gobierno no ha sido claro ni ha tomado
una acción decidida de encontrar estos puntos de encuentro, sino también con el resto de los ámbitos que son parte de la vida nacional, el empresariado, el sindicalismo, las organizaciones sociales y todo el conjunto de dirigencia que tiene algo para aportar, algo para decir y algo para hacer, para salir de esta encerrona. Vos fíjate, en los últimos 40, 50 años, todos los indicadores sociales, salvo algunos años de manera puntual, han ido desmejorando, han ido empeorando, y creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, nos tiene no solamente que llamar al diálogo, sino a las decisiones ciertas, concretas, que nos permitan avanzar en desandar este camino, ¿no? Y perdóneme, diputado, en el marco de esta comisión, digo, el diagnóstico, por supuesto que se puede perfeccionar, pero como dice usted, más o menos lo conocemos, esto ha ido empeorando. Digo, ¿qué se puede hacer más allá de buscar algún tipo de asistencia, de mayor asistencia social para los chicos? ¿Hay alguna otra cosa que se pueda generar o no? ¿Qué le parece? Yo particularmente creo, vos recién algo mencionaste, me parece que acá lo que tenemos que hacer es reconstruir los aspectos básicos tejido de la vida productivo, familiar, del trabajo, del tejido social, eso que, bueno, creo que más o menos debemos tener la misma edad. Yo tengo 50 años y yo nací en un contexto de te regaló un par, por ahí está el Pato. Un poco más joven, me parece. Ahí estamos. Agradecémelo. Por supuesto, pero ya. Pero mirá qué coqueto, perdón. Pero qué no, coqueto son 6 meses. Se sonrió y no dijo, bueno, usted es más joven, no dijo nada él. Es como coqueto. Dale. Pero digo, nuestra generación y quizás un par de generaciones siguientes, nacimos en ese contexto, ¿no? Con nuestros padres trabajando, teniendo certezas de poder seguir teniendo trabajo en el futuro, con mucho esfuerzo, con sacrificios. Yo fui a la escuela pública, primaria, secundaria, fui a la universidad pública, egresé a la universidad pública, digamos, esa idea del crecimiento social, educativo, lo hemos perdido. Y está claro que después de, yo te diría, 2 décadas y media por lo menos, de que la Argentina comenzó este proceso de lo resolvemos con un subsidio, no hemos resuelto nada, hemos agravado la situación. Claro, Entonces, por eso preguntaba. No es solamente un subsidio más o un subsidio menos, una ayuda más o una ayuda menos, que muchas veces sirve para paliar coyunturas puntuales. Pero tenemos que volver al sendero del trabajo, de la cohesión familiar, de la cohesión social, de la escuela como un ámbito de segundo grado de contención después de la familia, y la vocación y la esperanza de que todo lo que yo puedo hacer en el futuro me va a llevar a un mejor estadio del que tengo hoy. Si recuperamos eso, y eso por supuesto no es mágico ni es instantáneo, llevará un tiempo, pero creo que esos son los acuerdos que nosotros necesitamos lograr para empezar a salir de esta situación. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Vero Benaim lo saluda. Quería justamente meterme en esa situación, ¿no?, de la idea del subsidio, y hay un proyecto de ley que también va a entrar en debate la semana que viene. Estaba leyendo que usted es vocal de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Ese proyecto va a pasar por esa comisión y es el proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional sobre el plan de los primeros 1000 días, y se lo consultaba cómo veía este proyecto de ley, porque, bueno, entre algunas de las críticas decían, bueno, en definitiva se están creando más subsidios del Estado para un sector de la sociedad totalmente vulnerable. Hay algunas críticas respecto a eso. Yo quería saber qué consideraba o cómo veía esta iniciativa que crea varios programas donde el Estado tiene que brindar asistencia económica. Yo repito este concepto. Creo que la asistencia económica es útil, ayuda, pero no resuelve todos los problemas. Y creo que particularmente en la situación de la maternidad vulnerable, tampoco puede colaborar, pero no resolver el problema. Yo creo que acá hace falta una mirada más integral. Y creo que el proyecto del oficialismo no tiene esa mirada. Me da la sensación de que
con un subsidio pretende o se pretende resolver un problema que es mucho, mucho más profundo, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con un acompañamiento, que tiene que ver con la generación de vínculos, con la educación, con la información. Entonces digo, ¿el subsidio sirve? Sí, sí. ¿Puede ayudar a paliar situaciones? También. ¿Resuelve los problemas? Bajo ningún punto de vista. Y como muestra de que no es así, hemos tenido una cantidad enorme de subsidios a los jóvenes, a las familias, sí, al desempleo, el IFE de la pandemia y demás. sí. Nada resuelve los problemas de fondo. Entonces me da la sensación que volvemos a plantear parches o soluciones parciales que al cabo de un tiempo nos vuelven a llevar a frustraciones, a magros resultados y no a la solución de los problemas. Cuando usted pintaba recién un semblante de lo que fue la época en la que usted le tocó ser joven, a donde había un mensaje muy claro, donde si uno se esforzaba, estudiaba una carrera, tenía la posibilidad de tener buen sustento, buena educación, llegaba a ocupar algún lugar en el futuro. Ahora, ¿qué es lo que usted cree que más valoran los jóvenes por esta época que les toca vivir, a donde cada vez están más frustrados, donde cada vez si no han tenido la suerte de tener acceso a la educación, es difícil que puedan tenerla o es difícil que se interesen porque sienten que independientemente de lo que ellos hagan, no van a tener un futuro? Porque creo que lo que prima en la juventud es esta cosa como de sentirse tan desalentados, tan frustrados, que ya han nacido en un lugar donde hay poca posibilidad de concreción de sus logros, excepto honrosas excepciones, por suerte. ¿Y qué cree que es lo que más valoran? Porque si no es una asignación o si no es algún tipo de ayuda económica por parte del Estado, ¿qué es lo que les vendría bien para incentivarlos, para que ellos se puedan comprometerse con una carrera universitaria, supongamos, ya que tenemos tan buenas universidades públicas? ¿Qué es lo que cree que el Estado debiera hacer si no es un sustento económico? Dentro del orden de qué tipo de cosas estaría bueno sostener, ayudar e impulsar a nuestros jóvenes. Mira, te voy a responder desde mi experiencia personal, desde el trabajo que junto con mi esposa y un grupo de personas hemos realizado durante casi 20 años en la ciudad de Neuquén. Y es justamente la de trabajar con jóvenes en estado de vulnerabilidad. Esos que vos mencionás, que quizás nacieron y les tocó crecer en un ámbito donde el estímulo o el poder visualizar o proyectarse hacia el futuro les es muy difícil, claro, por las carencias del presente o de ese contexto que les tocó vivir. Ahora, cuando uno empatiza con esa situación, cuando uno le dedica tiempo, cuando uno le pone el oído, cuando uno le puede dar desde la humilde experiencia los fracasos y los éxitos que uno pudo mal o bien tener, yo creo que nuestra gran esperanza como país son los jóvenes y no podemos despreciar ni dejar de atender a cada uno en particular. Cada joven, cada vida es un mundo distinto y en la medida en que seamos capaces en los distintos estratos de la sociedad, desde los dirigentes que ocupan las mayores responsabilidades institucionales hasta los dirigentes y vecinos más cercanos a esos jóvenes, somos capaces de crearle esta expectativa y no solamente eso, sino de acompañarlos en un proceso, rápidamente los chicos, los jóvenes arrancan, ¿no? Aún a pesar de las carencias. Yo creo que, lo decía recién cuando hablábamos en la pregunta de Verónica, la empatía, el comprometerse con ellos, el escucharlos y el acompañarlos, me parece a mí es fundamental. Yo puedo dar fe, puedo dar nombre y apellido de muchos que estaban en esas situaciones y hoy son profesionales o tienen su familia, su emprendimiento, han salido adelante. No en un 100% de efectividad, pero creo que vale la pena intentarlo y si lo hacemos, nuestro país tiene un gran futuro. Estoy convencido de eso. Sí, el tema es ver cómo de estos casos individuales se transforman o se proyectan en una cuestión social, ¿no? Y que el esfuerzo sea del Estado y no en todo caso de gente como el diputado y su esposa. Ver cómo esto se canaliza oficialmente, ¿no?
por eso digo que es un trabajo complementario, sí, claro, que tiene que surgir a partir de acuerdos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Dar señales claras. ¿La educación es importante? Sí, es importante. Vamos a la escuela. ¿La universidad es importante? Sí, es importante. Vamos a la universidad, financiémosla. ¿El trabajo es importante? Bueno, fomentemos, demos un clima para poder, a través del sector privado, que creo yo es el que puede generar riqueza, el que puede generar empleo de calidad, el que puede dar oportunidades a los jóvenes. En definitiva, pues demos herramientas, generemos un contexto y demos señales claras, porque en definitiva yo creo que estas cuestiones surgen de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Tenemos que lograr esa sinergia entre la clase dirigente y el ciudadano común, podamos tirar del mismo carro para el mismo lado. En definitiva es nada más ni nada menos que herramientas para que crezcan, ¿no? Y no generar más espacio ocioso en ese sentido, ¿no? Porque el incentivo es súper importante en ese punto, en eso coincido. Diputado, otro de los proyectos de ley que va a empezar a debatirse la semana que viene en el Congreso de la Nación es acompañado básicamente del que mencionábamos antes, de la interrupción voluntaria del embarazo. Usted no estuvo en el debate de 2018, no lo recuerdo, no sé, digo, no estuvo, estuve siguiendo el debate, pero no me acuerdo de haberlo, creo que ingresó hace poco en ese sentido. ¿Cuál es la postura que va a tener o cómo ve este proyecto que también se va a volver a tratar en la Cámara de Diputados? Yo estuve en el debate en el 2018, yo ingresé a la Cámara en diciembre del 17 y parte de los plenarios. Yo era parte de la comisión en ese momento de legislación general y la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia, que luego a partir de este proceso o de este periodo legislativo se dividió. Mi memoria horrible. Y mirá que estuve presente, te diría, en prácticamente horrible, todos los plenarios. horrible la vida. Mi intervención fue como a las 12 de la noche, de esa larga noche. Eso explica todo. Y eso que estuve en el palco igual, pero bueno, claramente fue muy largo, sí. Mira, yo no estoy a favor de la legalización, yo voté en contra de la legalización en ese momento, voy a sostener mi postura. Quizás en 2 o 3 minutos es difícil, o es muy acotado el tiempo para dar argumentos y explicarlo acabadamente, pero te diría 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, yo creo que existe en el país un problema de embarazos vulnerables, de embarazos no planificados, de embarazo adolescente y una multiplicidad de situaciones que eso desencadena, que desde el Estado y desde múltiples organizaciones de la sociedad civil hay que abordarlos, hay que intentar soluciones distintas a la de legalizar la situación. Creo que es un atajo la legalización, creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más en lo que es la prevención, en lo que es la educación, en lo que es la anticoncepción, en lo que es el acompañamiento incluso a situaciones de vulnerabilidad en un embarazo que pueden llegar a buen puerto si a esa mamá se la acompaña, si a esa mamá se la contiene. Y en muchos casos se puede prevenir, no llegando a esa situación, te vuelvo a repetir, implementando acciones concretas desde el Estado y junto con el Estado organizaciones que tienen vocación de poder hacerlo. No creo que dé el tiempo para avanzar sobre otras cuestiones más de tipo filosóficas, jurídicas o sanitarias. Me parece que el debate es muy amplio, cada uno tiene sus argumentos, mis convicciones, mi postura, vuelvo a repetir, tiene que ver con esto. Creo que el aborto no es solución de nada, legalizarlo tampoco. Vuelvo a repetir, creo que las soluciones de fondo, duraderas y que le pueden hacer muy bien a nuestra sociedad y particularmente al grupo vulnerable de las mamás que se encuentran con un embarazo no previsto es esta otra posibilidad, la alternativa de acompañamiento, de prevención, de anticoncepción, de educación para poder evitar este tipo de situaciones.
Diputado, gracias por conversar con nosotros sobre todos los temas y sobre todo por abrir su punto de vista, sus fundamentos, sus convicciones. Me parece que de eso se trata también, porque nosotros invitamos o celebramos que en el recinto se traduzca parte de lo que está pasando aquí en la pantalla de TV, ¿no? Que los diputados se sientan libres de poder brindar una opinión, de hablar sobre sus convicciones, su punto de vista, sin sentir por ello que alguien en la sociedad los va a estigmatizar o va a salir a escracharlos, que son prácticas tan poco deseadas. Le agradecemos mucho. Sí. Bueno, les agradezco a ustedes y 3 segundos finales. Me parece que la sociedad esperaba este debate, o una parte de la sociedad diría yo, porque el presidente lo había planteado en la campaña electoral. Pero debo decir también que, como escuché el final de la nota con el diputado Petri, la inoportunidad de hacerlo. Y creo que también, humildemente, honestamente lo digo, también fue una promesa de campaña del presidente unir a los argentinos. Y me da la sensación que este debate en estas circunstancias va a ir en contra de la unidad nacional, de la unión de los argentinos, que creo que es parte de los acuerdos que recién mencionábamos, ¿no? En la temática anterior, necesitamos los argentinos para resolver muchos otros problemas más urgentes y que la gente está esperando, ¿no? Entonces, si se da el debate, por supuesto, lo vamos a ir a dar, lo vamos a ir a fundar, pero me parece que no era el momento de plantearlo en estas circunstancias. Bien, le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo. Hasta luego. Me parece muy importante cómo cada uno se va expresando con absoluta libertad. Ojalá que esto se pueda traducir en los próximos días, en los debates, y que todos lo reciban desde ese lugar, ¿no? Independientemente de si están o no están de acuerdo, que puedan recibir argumentos. Estoy a favor de esto, estoy en contra de esto. Por ejemplo, Petri, que no terminaba de decir concretamente si rechazaba o se abstenía, qué sé yo, pero que pudo decir el porqué, ¿no? Escuchar los porqués. Lo de Petri era la posición que tenía Urtubey en su momento, que era senador por Salta, y otros, que es decir, esto es no judicializar ni condenar a la mujer, pero no habilitar el aborto. Hay un tema muy interesante porque es muy subjetivo esto de cuál es el momento, ¿no? Porque efectivamente uno puede coincidir con Petri, con él, que la verdad vos tenés 1000 cuestiones, tenés todo lo que tiene que ver con el coronavirus, situación social, económica. Ahora digo, en el año 2018 la situación socioeconómica era muy parecida a esta, Estábamos con inflación, estábamos con pobreza. Si no era 50% el porcentaje de chicos pobres, era 49.5%. Estábamos con una inflación complicada, estábamos con un dólar en alza. La situación social y económica en el 2018 era muy parecida a esta. Digo, es muy difícil encontrar que decís, este es el momento. Sí, y si querés, también eso pasa todo el tiempo y con otros proyectos. Digo, claro, hay miles de otras cuestiones que por ahí no son tan urgentes, tan necesarias, o que la sociedad dice, bueno, menos mal que están trabajando, no sé, alrededor del proyecto del etiquetado frontal. Por ahí tampoco es el momento para el etiquetado frontal, pero es también algo que tiene que tarde o temprano darse debate, más allá de si eso no es una promesa de campaña. Algún día hay que empezar. O sea, algún día hay que empezar a poner en marcha algunos debates y hay que hacerlo. Y además, también es importante. ¿Es importante para quién? Claro. O sea, porque también disminuir el tema de esto minimizar. No es importante, minimizar. Claro. Esto no es importante porque hay un montón de gente porque que está sufriendo. Claro. Por ejemplo, los delitos de picadas fatales. ¿Cuántas personas? O sea, y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Para muchas mujeres es fundamental, y hombres, no se cansan de explicar que durante la pandemia hubo muchas cuestiones en esta relación que se podrían haber prevenido también, digamos, ¿no? Y la cantidad de víctimas fatales. Entonces, es importante, no podemos disminuir eso. Coincido con vos, sí, es así. Y por otro lado, con respecto al debate hace 2 años, uno de los puntos donde sí coincidía en ese momento el oficialismo, que era el que apoyaba al gobierno de Mauricio Macri, y la oposición, que es el oficialismo actual, eran la despenalización. En ese punto no había, te digo, casi grieta. No había grieta. Había coincidencia absoluta en que sí se tiene que avanzar con la despenalización a la mujer. Se intentó eso en el Senado último momento con la senadora por Córdoba, con también Urtubey, y no terminó de cuajar, efectivamente. Ya nos está escuchando la diputada Munier. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Gracias por sumarse.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bien. Bueno, si quiere arrancamos por acá, porque entiendo que también estaba escuchando hace un ratito el programa y los minutos finales de la entrevista con el diputado Schleret. ¿Cuál es su postura? ¿Qué quiere usted dejar en claro en este humilde boca de urna que estamos llevando adelante sobre este tema? Sí, el poroteo que le llaman. Exactamente. Yo voy a votar a favor, lo dije claramente desde el principio. En lo personal, digamos, se lo he prometido a la mamá de Ana María Acevedo, que fue un caso paradigmático en la provincia de Santa Fe, por el cual se le negó la interrupción de su embarazo en un proceso de tratamiento oncológico que tenía. Y bueno, hemos vivido de cerca el sufrimiento de Ana María y la lucha de su mamá para que no vuelva a ocurrirle a otras mujeres. Así que, bueno, estamos esperando permanentemente en todo este tiempo el debate. Bueno, comienza finalmente la semana que viene. Personalmente creo que las posturas se han aclarado, como dicen ustedes, en el 2018, en un amplísimo debate, a favor, en contra. Me parece que ya es tiempo de votar. Perdóneme, diputada, ¿por qué no recuerda el caso de esta chica? Porque fue un caso espantoso. Era una chica enferma, si no me equivoco, de cáncer, a la que no la querían operar para que no abortara, ¿no? Esa fue la historia. Claro, Ana María tenía cáncer, un cáncer en la boca y pedía la interrupción voluntaria del embarazo para poder hacer tratamiento de quimioterapia. Claro, de quimio, exactamente. Claro. Los médicos argumentaron objeción de conciencia, no quisieron interrumpir el embarazo, pero tampoco le hicieron el tratamiento de quimioterapia y oncológico. Por lo tanto, Ana María murió después de un terrible y profundo proceso de dolor, digamos, porque no tenía... Una injusticia, ¿no? Claro, fue terrible. Pero ¿qué semanas de gestación tenía Ana María, digamos, cuando estaba digamos, la posibilidad de que se le realizara un aborto para que ella pudiera salvarse? ¿Estaba dentro de las 14 semanas? No, un poquito más, pero no recuerdo con exactitud. El tema es que no había forma de suplir el tratamiento, si no era con la quimioterapia, porque era un tratamiento oncológico. Y entonces su muerte, porque murió ella y obviamente el bebé, antes de que se produjera el parto, dejó niños pequeños y bueno, eso es sobre todo el sufrimiento de la madre. De soportar una enfermedad sin ningún tipo de tratamientos, digamos, porque porque se le había imposibilitado por esa cuestión. Y la negación a una situación totalmente urgente, donde al final donde no se terminó priorizando ninguna vida. Y eso que se dio, perdón, además, se dio, diputada, perdóneme, además se dio en un gobierno socialista, donde el socialismo históricamente ha tenido como una política muy avanzada en salud pública, ¿no? Que era como otra contradicción. Sí. No era una provincia del noroeste, si querés. Por eso pregunto, a ver. Claro, pero los médicos argumentaron la objeción de conciencia y el problema es que el Estado no garantizó la práctica con otros profesionales, que lo establece claramente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El Estado tiene la obligación de garantizar la práctica, a pesar de que pueda haber algún profesional que argumente objeción de conciencia. Y en este caso, Ana María, no ocurrió así. Y bueno, a mí, como es de mi provincia, estoy relacionado con su madre, con su familia, y me he comprometido personalmente en esta causa, además de que obviamente creo que es una ley que hay que votar a favor, no solamente porque es una cuestión de salud pública, sino porque además estoy convencida de que es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Y para terminar con la clandestinidad, no solamente para terminar con los casos como los de Ana María Acevedo, que no es el único caso, lamentablemente, además también para terminar con la clandestinidad, que todos lo sabemos, pero que se oculta, se disimula. Y que se insinúa que no es importante, sobre todo, ¿no?
¿Perdón? Y que se insinúa que no es un debate importante. O sea, ¿cómo se explica? Bueno, claro. Escuchaba lo que decían antes ustedes. Los que se oponen, digamos, argumentan que no es un tema para tratar en el momento de pandemia. Y en realidad la respuesta tiene que ver con lo que uno de ustedes decía, ¿no? En este contexto de pandemia, la situación se ha agravado. Porque ha habido mucha más clandestinidad que la que comúnmente hay, porque bueno, la imposibilidad de acceder a los servicios de salud y demás en este contexto se ha agravado mucho más. Yo no creo que sea un tema para tratar en momentos normales, no sé cuáles serán los momentos normales, no sé si volveremos a tener normalidad. No sé si en el país hay momentos normales, para empezar. No, pero además en nuestro país no hay momentos normales. Yo lo que digo es, lo que sí sé es que es un tema urgente, que tenemos que tratarlo urgentemente, que en el 2018 escuchamos más de 700 exposiciones a favor y en contra. Yo creo que el tema está debatido. Los que estamos a favor sabemos y estamos convencidos, los que están en contra tendrán sus argumentos. Ahora, diputada, yo creo que es hora de votar finalmente. Le hago una consulta, a ver si ustedes han intentado desde las distintas agrupaciones o comisiones o desde la convicción personal como legisladores, a ver si se podría llegar a saldar esta cuestión de aquel que está en contra aquel que está a favor de despenalizar el aborto, pero rechaza este proyecto tal como viene, creyendo que por el contrario se van a incrementar la cantidad de prácticas abortivas o no se está protegiendo la vida de los niños por nacer o tampoco de las madres. Digo, ¿no existe alguna manera de rescatar, aunque sea eso en lo que están todos de acuerdo, que es la despenalización del aborto? Bueno, nosotros cuando debatimos y discutimos el tema hemos tratado de poner todos los argumentos sobre la mesa de manera tal de que se entienda que acá las muertes de las mujeres por abortos clandestinos son miles y siguen existiendo. Esa es la cuestión. Esto de que porque haya una ley van a incrementarse los números de abortos, lo que va a dejar de haber es clandestinidad. Y lo que va a haber es abortos seguros para que las mujeres justamente no mueran. En el año 84, 85, no recuerdo, yo era estudiante, cuando se debatía el aborto, el divorcio, también se escuchaba que, bueno, ahora todo el mundo se va a divorciar. Y sin embargo, no pasó así, porque en realidad todas las leyes garantizan derechos. Claro. Y cada uno ejerce el derecho, lo necesite o no. Esto no significa que ahora todas las mujeres van a salir a abortar. Lo que sí significa es que le damos la garantía a las mujeres de abortar en forma segura, legal y gratuita, y que no muera en la clandestinidad. Y no que no vaya presa. Claro. Y que no vaya presa si sobrevive. Y es como, obviamente. Es como una forma de subestimar también, ¿no? Como diciendo, ahora avanzamos con esto, va a haber una ola. Y de subestimar a la sociedad, por un lado, y por otro lado, de instaurar como una especie de temor por no avanzar en un derecho. Sí, exacto. Miren, ayer casualmente participé en un informe, en una reunión, un informe del CELS, donde hablaba justamente de las situaciones de mujeres penalizadas por motivos de abortos. Y en el caso de la ciudad y provincia de Buenos Aires son 50 y pico de casos, y después cada provincia tiene, la provincia que más tiene es Tucumán, esto obtenido de datos de los juzgados y demás, ¿no? Es decir, son datos. O sea, perdón, fidedignos. Son mujeres a las que se le han iniciado acciones legales por haber abortado. Exactamente, no, exactamente. Eso hemos tenido. Una provincia muy antiabortista, los funcionarios tucumanes, justamente. No, claro, pero que además, Claro. Y que además en esto también hay una cuestión que la venimos resaltando siempre, que no importa la bandera política de la provincia, pues si se quiere, el actual gobernador de Tucumán incluso fue ministro de Salud nacional. Sí. Exactamente. Sí. Justamente por eso dije lo de Tucumán, porque es una provincia muy conservadora. Bueno, no por casualidad, fue la última provincia en adherir a la ley Micaela de capacitación con perspectiva de género.
Sí. Después de un reclamo enorme de la sociedad. Sí, además yo creo que sobre lo que estábamos hablando antes, ¿no? De si existen momentos ideales, oportunos para trabajar sobre determinadas cuestiones. En verdad lo que me parece que estamos perdiendo, digamos, con el árbol estamos perdiendo el bosque, que es que la pobreza atraviesa, si se quiere, todas las decisiones que debe tomar un cuerpo legislativo o el Estado mismo. Y la pobreza incrementa todo en detrimento de los derechos de una persona. Sí, claro. La pobreza por lo pronto te quita recursos para. Entonces, si te quita recursos para y ya tenés una pobreza que es estructural y a eso le sumás una pandemia, ¿cuándo te vas a sentar a hablar sobre determinadas cosas? Es cierto, por ahí no es el momento ideal, lo que yo decía, el etiquetado frontal de los alimentos. Pero bueno, mientras tanto, esta es una opinión personal de esta cosa solamente. Mientras tanto, seguimos comiendo veneno. Entonces, después también es más caro el remedio que la enfermedad. Más allá de si estoy o no estoy de acuerdo del proyecto, que no me corresponde decirlo a mí, ¿no? Pero digo como para argumentar y contraargumentar sobre estas cuestiones que se van charlando. Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, en el caso del etiquetado también estoy de acuerdo con lo que usted decía. Sí. Claramente es cierto que el Congreso inicialmente nos hemos propuesto trabajar en cuestiones que tienen que ver estrictamente con la pandemia. Pero bueno, hay también necesidades y hay que seguir garantizando derechos. Sí. Y si de garantizar derechos y fundamentalmente de ampliar derechos se trata, todos los tiempos son buenos. Claro. Y bueno, trabajemos más intensamente y extendamos las sesiones y trabajemos todo el verano para seguir debatiendo y legislando. Es para lo que estamos los y las legisladoras. Sí, y hay un tema que no se termina de entender, que uno entiende los diputados que dicen no estoy a favor, pero estoy a favor sí de la despenalización. A ver, lo que está despenalizado está habilitado, ¿no? Digo, si uno vota la despenalización... Si no está prohibido, está permitido. Es como una contradicción, claro. Exactamente, digo, si vos votás la despenalización y yo soy médico de un hospital y viene una mujer que necesita una IVE, la tengo que atender si no está penalizado. Hay como una sutileza, hay como una sutileza. Pero por eso pregunto, a ver... Porque por ahí es que no vaya presa, pero no sé. Por eso, no sé si es una sutileza verbal o de atención. Claro. Claro, no, en ese caso la despenalización impediría que vaya presa una mujer. Ahora, la legalización es justamente plantear que es una práctica médica legal y por lo tanto está garantizada en los centros de salud. En el plan médico obligatorio. Claro, ahí está. Claro, el proyecto lo incluye en los centros de salud pública y también como obligación para las obras sociales y de la medicina prepaga. Digamos. Sí. Y plantea la obligación del Estado de garantizar que en el caso de que ocurra que haya profesionales que argumenten objeción de conciencia, garanticen la práctica con otro profesional u otra profesional que garantice la práctica para hacerla. Sí, y además, el derecho de la mujer está. Claro. Digamos, una vez que votemos esto, el derecho va a estar. Claro. Entonces, la obligación del Estado nacional y los estados provinciales va a ser garantizarla. Es además, ayer repasábamos algunos artículos del proyecto de ley IVE y uno de los artículos dice que justamente se tiene que incorporar la práctica en el programa de salud integral nacional. Entonces, esa es la parte de reconocimiento, de legalización. Claro. Que pretende el proyecto. A la inversa se me ocurre compararlo con cuando salió la ley para facilitar de manera gratuita los tratamientos de fertilidad. Bien. A la inversa, ¿no? Porque antes, si vos eras de determinado estrato social y tenías determinados recursos económicos, podías asistir a X cantidad de tratamientos. Ahora, cuanto más abajo de la escala social estabas, era más difícil y más caro. Y mucho más, por supuesto. Tenías primero Perdón, diputada. No, decía que justamente la clandestinidad de los abortos lo que muestra es eso. Es decir, las que mueren son las mujeres pobres que se hacen abortos clandestinos. Para las mujeres que tienen la posibilidad de acceder a algún servicio privado, digamos, la posibilidad de muerte es mucho menor. Y esta ley, este proyecto justamente plantea la obligación del sector público, de la medicina prepaga, de las obras sociales, no solamente en realizar las prácticas, garantizar las prácticas, sino también en el tratamiento post-aborto, que es el seguimiento, digamos, de la situación por parte de cada una de
las mujeres afectadas. Y diputada, perdóneme, ¿cómo está el tema hoy en Santa Fe? No sé si la provincia, la capital, pero ¿cómo está la cuestión en materia de objeción de conciencia? Porque digo, la verdad, si eso pasó con el caso que usted contaba, sí, en una ciudad que no tiene el marco de ser una provincia más conservadora, está más cerca de Buenos Aires, Santa Fe, claro. Pero ¿cómo está el tema de objeción de conciencia? Está complicado en ese sentido porque fundamentalmente en los hospitales donde están las jefaturas de ginecología, obstetricia y demás, son profesionales en contra de la práctica del aborto. Así que en ese sentido está complicado. Pero yo, digamos, tengo esperanza de que una vez que tengamos la ley, el Estado ponga, digamos, y en el caso de la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe ponga todo a disposición para que se garantice. Claro. Porque eso va a ser ley y las leyes están para cumplirlas. Sí. El cuestionamiento que se le hace además a los profesionales que argumentan objeción de conciencia es la falta de derivación a otros profesionales. Claro. Y acá el proyecto es muy claro. Deben derivar a otros profesionales y no deben instar a modificar la decisión de las mujeres. Esto que ocurre. Exactamente. Sí que ocurre. Van a los centros de salud a plantear el tema de la práctica de aborto y entonces hay todas charlas previas con profesionales y demás para que desistan de o la a veces decisión. también lo que sucede es muy claro, hay que respetar la decisión de las mujeres. En algunas provincias, lo que sucede, sobre todo aquellas que tienen un estado más bien vinculado a la iglesia, les mandan a la habitación una monjita, claro, que no, en serio, sí, no, por que supuesto, ocurre. Por ahí no va el profesional en sí, pero bueno, vayan y hablen con esta chica que está por hacer tal o cual cosa, a ver si la pueden convencer. Es súper interesante que el proyecto también se meta ahí. Diputada, perdón, el proyecto es muy claro. Nosotros hemos tenido casos, en Santa Fe hemos tenido casos de denuncias de supuestos profesionales de distintas profesiones que puedan hacer un acompañamiento psicológico a las mujeres, pero que eran profesionales en contra de las prácticas. Claro. Por lo tanto, el acompañamiento era inducido hacia esa decisión. Sí, claro. Se han conocido casos, de la práctica. Sí. Diputada, eso es lo que prohíbe este proyecto de ley claramente. En ese articulado el proyecto es muy claro, pero también, diputada, por ahí algunos señalan que podría redactarse, ¿no?, en la letra chica de la iniciativa que haya un registro previo de quiénes son los profesionales que van a objetarse. Objetarse. Exactamente. ¿Cree que esto tendría que estar o no es necesario? ¿O lo debería manejar la entidad sanitaria? O el hospital, me parece a mí, bueno, ¿no? los profesionales argumentan la necesidad de la confidencialidad. A lo mejor tienen miedo de algún scratch, alguna cuestión así. No, yo creo que es una información que tiene que manejar claramente el centro de salud, pero fundamentalmente una información que debe recibir la mujer que va a solicitar la práctica. La mujer que tiene que saber quién objeta conciencia y quién no, claro, digamos, para saber fundamental. Por dónde ir, digamos, ¿no? Y me parece que eso claramente las autoridades de las distintas instituciones deberían estar garantizadas. Yo no sé, deberán tener algún listado. No creo que sea un listado que haya que exponerlo así, porque nadie quiere colgar a nadie en el medio de la plaza, digamos. Claro, ¿no? es atendible también eso, sí. No es la intención hacer una casa de brujas. La intención es garantizar el derecho de las mujeres. Ahora, para eso, las autoridades sanitarias y demás se van a tener que poner, como quien dice, los pantalones largos, y realmente van a tener que responder esa cuestión, porque no van a poder evadir, porque nosotros no queremos más Ana María Acevedos que llaman por otro lado, pero tampoco queremos mujeres penalizadas, mujeres en la cárcel, mujeres perseguidas, mujeres maltratadas y violentadas por haber tomado esta decisión, ¿no? Totalmente. Diputada, gracias por este contacto con nosotros. La liberamos porque ahora en un ratito tiene que conectarse ahí a la reunión informativa de la comisión a la que usted pertenece.
de la Comisión de Familia. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana. Un placer, igualmente. Ahora en un ratito nada más esperamos entonces que se vayan conectando a esta reunión informativa de familia, niñez y juventudes. Pensaba sobre esto que recién conversábamos, ¿no? También es atendible esa postura de ese registro. Debe ser de acceso público. ¿Cómo haces para que eso no termine afectando decisiones sobre esos profesionales? Ahora, porque es una situación que es compleja y que tal vez muchas personas quieren resolverlo de verdad con mucha discreción, porque son decisiones que atraviesan a las personas desde distintos puntos de vista. Ahora, no me termina de cerrar eso de que el profesional que es objetor de conciencia tenga que ser el que provee de otro. Claro, porque digo, la institución a ver, debería ser. La institución. Pero claro, porque saber. además, si es objetor de conciencia, no sé si va a ser el trámite rápido para elegir pronto a otro. Digo, y si se demora y si te dice, porque la verdad, si él objeta y no está en desacuerdo, es factible que te diga, mira, el médico quiero llamar está de vacaciones, vuelve en 10 días, hoy no lo pude llamar. Y como vos dijiste, los tiempos urgen, porque son 14 semanas y vos no vas a ir nunca a la cuarta semana. Vas a ir generalmente a la semana 10, 11, 12, cuando el tema está declarado, avanzado. Pero digo, la verdad que me parece que alguien debería tener un registro, es decir, vos mujer tenés el derecho de que te atiendan, el Estado, el hospital, te debe proveer el médico, no que un profesional te derive. Y por otra parte pienso, ¿no? Esa objeción de conciencia, ¿la manifestás por escrito? ¿Es en una conversación? ¿Es ante el Tribunal de Ética perdón, no el Tribunal, el Comité de Ética o de Bioética del hospital? ¿Ante quién te presentás diciendo, bueno, miren, yo no estoy de acuerdo en avanzar con esto? ¿Y cuántas herramientas vas a proveer como profesional para que otro, como decís vos, en nombre también de la medicina, con su juramento hipocrático, vaya y concrete esa práctica o la haga posible? Es confiar demasiado en la buena fe. Yo creo que debe haber una cuestión, creo que debe haber una cuestión generacional, me parece. No, viste que ella hablaba de las autoridades, era lo que yo te contaba hace 20 años, era la palabra prohibida, era lo peor que había. No sé si eso ha ido cambiando, no sé qué puede pasar en 5 años, me parece que a lo mejor el profesional lo tiene mucho más aceptado. Ahora, y la cuestión se normaliza. Vos fíjate que hay una parte de lo que son las interrupciones de embarazo, que es las interrupciones legales de embarazos, que aún así no están garantizadas en todos lados y están normatizados, o sea, está avalado. El caso que mencionaba recién de esta chica Ana María Acevedo, en ese caso la chica corría un riesgo sobre su propia vida, de modo que si no interrumpía ese embarazo, ahí no había una decisión de yo no me quiero hacer cargo de este bebé o no tengo recursos económicos, quiero salvar mi propia vida. Exacto. Y era una interrupción legal del embarazo y no se la garantizaron. Por supuesto. Porque son cuestiones que son dilémicas también, ¿no? Digamos, como la famosa cuestión de la donación de sangre o la transfusión de sangre para los evangelistas. Que es otro complejo tema para resolver ahí. ¿Hasta dónde vos como profesional podés forzar esa situación? O cuánto tenés vos como derecho, como padre, a evitar o oponerte a una transfusión de sangre para tus hijos. Por ejemplo. También son la vida de los pibes ahí, ¿no? Los derechos de ellos, ¿quién los escucha? No, pero la opacidad que hay con este tema, tanto en la medicina pública como privada, es absoluta en el tema del legrado, el aborto, el raspaje, es total, efectivamente. Es que hay que entender esto de que son los casos particulares y que no todas las personas llegan por los mismos motivos. Por eso esto de generalizar, de decir si se legaliza esta práctica va a haber una ola de personas. No es así. O sea, hay casos particulares, las personas llegan por determinadas situaciones. Recién mencionaba la diputada este caso, conocemos 10 millones de casos, y en lo personal conozco casos que se han dado en la pandemia y lo difícil que fue para amigas mías personales llegar a obtener el medicamento por el cual se hace la interrupción del embarazo, lo difícil que fue consultar, no saber a quién recurrir en ese tema, en un contexto justamente del que hablamos, ¿no? Hay pobreza, no había trabajo, había personas que tuvieron que cerrar sus comercios y en ese contexto quedar, concebir, quedar embarazada. Estás sola, en una situación de desprotección y encima vos llegás, porque lo has pensado, te duele, llegás para que el médico disponga la IVE y el médico te dice, no, por objeción de conciencia no lo hago, espera que voy a ver a dónde te derivo. No, bueno, pero debe estar seguramente dentro del cuerpo de la ley también regulado
cuánto tiempo debe tomarse ese profesional para proveer de otro. Sí. Yo creo que eso tiene que estar claramente muy estipulado. claramente, pero atención con lo que es el proceso interno de la mujer que ha decidido eso, Bueno, que es doloroso, complicado, y que vos encuentres esta respuesta que me parece, debe haber alguna entidad desde el hospital que resuelva. Me cuesta creer que la voluntad es la del médico, que él te dice, no, yo soy objetor de conciencia y espera que te voy a designar otro. Ayer cuando Tiene que haber un repasábamos camino más simple, los artículos, decía esto, justamente en confiar en la buena fe del profesional. Eso es bastante complejo. Yo creo que ese articulado, que vamos a recordar desde la campaña nacional a favor del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, ese artículo es polémico. No es claro. O sea, porque hablábamos del debate y miramos el poroteo, yo esto lo quiero repetir porque miramos el poroteo dentro de la Cámara de Diputados, pero también hay un colectivo de mujeres que viene peleando hace un montón de años por este derecho, que en este punto no coincide. Hay que ver ahí cómo va a ser la negociación, cómo va a ser la postura también el consenso también con la legislación que se va a llevar adelante y la propuesta de las mujeres que realmente conocen sobre esta situación y que hablan con mujeres que quieren practicar este derecho día a día. Nos vamos a seguir ocupando de este que va a ser el próximo debate que se viene. Ahora los dejamos con el trabajo de la Comisión de Familia, Juventud y Niñez.